Regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos a Regreso a Casa. Soy Marcus Groda, el anfitrión de este programa. Y todas las semanas tengo este gran privilegio que me da EWTN de presentarles hombres y mujeres quienes por su amor por Jesucristo y siguiendo la guía del Espíritu Santo, sus corazones y sus mentes han sido abiertos a la belleza de esta iglesia. Y como he dicho muchas veces, a menudo no fue el lugar en donde ellos tuvieron la intención de ir. Pensaron que el Señor los estaba guiando, pero a medida que sus corazones estuvieron más dispuestos a recibir la plenitud de la iglesia, se dieron cuenta que este es su hogar y que les hacía falta venir a casa. Creo que así fue con el invitado de esta noche. En breve nos va a hablar Jeffrey Hendricks, ex pastor metodista unido. Así que no fue solamente que nuestro invitado Jeff fue llevado a una relación más profunda con Cristo y su iglesia, sino que también era pastor. Así que tenemos todas esas capas cuando se trata de un clérigo que descubre la belleza de la iglesia y lo que eso exige de él. Todas las semanas nuestros invitados vienen de diferentes procedencias. En cierto sentido, la procedencia metodista, a causa de la teología, puede tener una disposición especial hacia la iglesia católica, pero no es tan simple como saltar un charco. A menudo hay problemas, así que es un gusto que nos acompañe esta noche. Jeffrey, es un gusto tenerlo en el regreso a casa. Es un honor estar aquí, Marcus, gracias. Gracias a usted, porque sé que su regreso ha tenido muchas capas, como diría yo, no solamente el tema de pasar del ministerio a la iglesia, sino también temas específicos que el Señor le ha hecho vivir. Usted ha escrito un libro y nos va a contar sobre este más adelante. Una pequeña guía para sus últimos días. En la parte posterior del programa hablaremos sobre este, pero de muchas formas esto fue el resultado de su propio camino espiritual, del cual ya hablaremos. Seguro. Lo que normalmente hago en el programa es cederle la palabra al invitado lo más antes posible para permitirle remontarse al pasado y contarnos desde el principio, para que nos dé una idea del comienzo de su recorrido espiritual. Bueno, fue un comienzo muy lejano. Para mí parece ser que el Espíritu Santo realmente entró por primera vez en mi vida cuando yo era muy pequeño. Tenía 4 o 5 años de edad. Mi padre era pastor evangélico en el Medio Oeste, en Indiana. Cecil Hendricks solía traer a casa discos de larga duración de música clásica. Y aparentemente, a pesar de que yo no tengo un recuerdo directo de ello, mis padres cuentan que me encontraron sentado frente al estéreo, llorando, escuchando aquella música. Pero yo no sabía qué era esa música. Era Cherezada, de Rimsky-Korsakov. Oh, mi favorita, a mí me encanta. Así que... ¿Aún lo conmueve? Así es, así es. Cuando me hace falta, de vez en cuando toco Cherezada. Así que esa fue la primera vez que fui expuesto a la verdad, la belleza y la bondad, por así decirlo. Permanece conmigo. Empecé a tocar el violín cuando tenía 7 años. A causa de ese disco le supliqué a mis padres que me permitieran tocar el violín. Tienen que tomar en cuenta que tengo un hermano mayor que fue delantero estrella para el estado de Indiana. Él me miró como diciendo, ¿de verdad quieres hacer eso? ¿Jugaba al fútbol? Sí, jugó en el equipo de los mejores del estado. Yo iba a decir, porque los delanteros de baloncesto son altos, los delanteros de fútbol son... No, él llegó a crecer al 1,80 m. Yo no tuve tanta suerte, pero de cualquier modo aprendí a tocar el violín y eso me llevó finalmente en el primer año de universidad a estudiar música. Y empecé a hacerlo y yo era muy bueno. Tenía muy buenas calificaciones. Yo sobresalía con mi música y entonces el Espíritu Santo lo hizo nuevamente. Y súbitamente el afinar y afinar las cuerdas, los ensayos constantes, no era suficientemente trascendental para mí. Seguro que había algo más en la vida que afinar el violín y ensayar piezas. Por más hermoso que fuera, tenía que haber algo más. Y todo ese tiempo usted era hijo de un pastor, ¿cierto? Soy hijo de un pastor, así es. Estaba estudiando música en la Universidad de DePaul. Tengo que ser honesto, había ocasiones en las que escuchaba los sermones de mi padre y me ponía a contar las toses de la gente. 256, 257, pero... Espere, eso me encanta. Habiendo sido un pastor que contaba toses también, yo me preguntaba si esas toses significaban que mi sermón no era nada bueno. Pero el caso es que usted probablemente tuvo una preparación tan buena como cualquier otro joven en la fe. Exacto, yo había estudiado la Biblia. Bien. Bien.
La mayoría de los protestantes conocen bien la Biblia, hacen ejercicios de memorización, pueden recitar versículos enteros, pero no había echado raíces. Así que en aquel momento el Señor, entre mi primer y segundo año de universidad, me dijo: Jeff, vas a ser ordenado como ministro. Y yo dije, ¿cómo? Cambié mi carrera a estudios religiosos. Mis calificaciones no eran tan buenas, pero sentí que era más trascendental. Y entonces recuperé mi gusto por la música. Yo seguía tocando con la orquesta de la universidad, pero me sentía más cómodo con el camino que el Señor quería que yo tomara. Terminé mi curso de estudios con éxito, fui aceptado a la Facultad de Divinidad de la Universidad de Duke en Durham. Ellos también tienen un excelente equipo de baloncesto. Muy cierto, así es. Y ahí conocí a mi esposa. Estuvimos saliendo durante mi primer año y nos casamos entre mi primer y segundo año de seminario. Michelle, hasta el día de hoy, es pastor en la Iglesia Metodista Unida en la Conferencia Anual de Virginia. Así que ella puede decir honestamente, yo puedo decir honestamente por ella, que ella no sabía que iba a terminar casada con un laico católico. Retrocedamos un poquito más. Seguro. Porque hay algo que me gustaría que entendiera la audiencia, en especial la audiencia católica. Usted estaba dentro de un entorno metodista. Su padre era pastor metodista. Los católicos no se dan cuenta que a menudo hay cierta expectativa de que el hijo de un pastor siga los pasos del padre. Seguro, así es. ¿Usted pasó por algo así? No hubo una expectativa explícita. Nadie me agarró del cuello y me dijo, vamos, Jeff, camina. Nada de eso. Obviamente, él estaba contento de que yo fuera a ser ordenado como ministro. Bien, pero es interesante que a menudo en el entorno del metodismo y también de otras denominaciones protestantes, cuando un joven tiene un despertar en Jesucristo, la presuposición existe de que va a ser el pastorado del ministerio. Se convierte en una trayectoria y no estoy diciendo que ese haya sido el caso de usted en particular, pero es un entendimiento normal, en especial si uno es hijo de pastor. No solo eso, creo que en el mundo protestante, a diferencia del universo católico, hay menos opciones disponibles. Así que ese parece ser el camino donde uno se encuentra. Si uno se siente movido por el Espíritu Santo para seguir a Cristo de forma más dedicada y auténtica, obviamente uno pertenece dentro del ministerio de ordenados. ¿Qué otra cosa hay? Posiblemente uno podría dedicarse a la educación cristiana. Pero en el mundo protestante todavía persiste cierta idiosincrasia de que eso es para las mujeres. Tal vez el ministerio de la música, pero no toco el órgano y el coro, bueno. En general, en el mundo protestante, cuando un hombre va al seminario... Exactamente. Si va a ser padre y esposo, usualmente la idea de que sea director de cristianado en una iglesia local, porque en general las iglesias protestantes no tienen 3.500 miembros con suficientes donativos como para pagarle a un director del cristianado. Usualmente ese no es el caso en el mundo protestante. Usualmente es el seminario. Usted dijo anteriormente que usted tenía mucha información, pero que se aburría. ¿Usted había tenido una experiencia con Cristo que le hubiera cambiado la vida en Duke, en su proceso de hacerse ministro? No, aún no. Y nuevamente, 12 años de edad, el llamado al altar. Sí. Mi padre era muy evangélico, para él era muy normal hacer un llamado al altar al final de los servicios, después de los sermones. ¿En una iglesia metodista? Bien, voy a retroceder un poquito más. Es una historia un poquito complicada. Mi padre empezó como pastor con los Hermanos Unidos. No, entiendo, bien. Entonces se unieron con los evangélicos y se convirtieron en los Hermanos Evangélicos Unidos. En 1968, los Hermanos Evangélicos Unidos se unieron a la Iglesia Metodista para convertirse en la Iglesia Metodista Unida. Así que él no se crió como metodista, sino... Ya veo. Una persona mucho más evangélica. Eso explica su disposición hacia el llamado al altar, lo cual no siempre encontramos en una parroquia metodista normal. Probablemente no. Entonces, ¿usted se llevó consigo parte de esa tradición de él cuando fue a estudiar a Duke, al examinar su propio llamado al ministerio? Duke fue un lugar increíble y honestamente puedo decir que algunas de las personas que me guiaron hacia la Iglesia Católica
a pesar que no sabían que lo estaban haciendo, fueron grandes metodistas. Sí. Por ejemplo, uno de ellos fue un profesor de alabanza, el doctor Will Willimon, quien ahora es obispo de Carolina del Sur en la Conferencia Metodista Unida ahí. Will Willimon fue alguien que me abrió los ojos a la alabanza cristiana. Históricamente estudiamos a Hipólito, estudiamos la liturgia primitiva y nos dimos cuenta que estábamos en medio de un cambio de tiempo ecuménico litúrgico, en donde estábamos siendo invitados como Metodistas Unidos a celebrar un servicio de Eucaristía que incluyese palabras que cualquier católico hubiera reconocido. Las elevamos al Señor, las encontramos ahí mismo en el servicio metodista. Por eso es que cuando yo era un clérigo metodista, había católicos que usualmente por motivos personales y no por motivos teológicos, querían segundas nupcias o ese tipo de cosas. Venían a mi iglesia y atendían el servicio eucarístico y decían, me siento cómodo aquí. Y no inquietó mi conciencia sino hasta los últimos años antes de mi conversión. Ya hablaremos de eso porque me parece interesante. Y para nuestra audiencia, en especial aquellos que han estado siguiendo el movimiento protestante en los últimos años, ese movimiento litúrgico, el cual me imagino se inició dentro de la Iglesia Metodista Unida, se propagó entre los presbiterianos. Los luteranos también. Los luteranos, porque cuando yo era pastor a finales de los 80, empecé a escribir todo tipo de información de la oficina central para alentarme en mis iglesias que eran más presbiterianas evangélicas, a volverme muy litúrgico. Y muchas de esas cosas en la parte inferior decían Cokesbury. No nos sorprende. Lo cual es editorial metodista o distribuidora. Así que veíamos que eso provenía de la iglesia metodista. Algunas revistas metodistas tenían más que ver con la dirección espiritual, la espiritualidad, lo cual no era algo calvinista, pero que definitivamente provenía de la perspectiva metodista unida. Entonces, ¿usted conoció a su esposa en la Facultad de Divinidad? La Facultad de Divinidad. Los dos estudiaban para ser pastores. Así es. Y los dos se graduaron de Duke y fueron ordenados como ministros. Yo me transferí de la Conferencia del Norte de Indiana a la Conferencia de Virginia con la bendición de su obispo. Y mientras estábamos esperando la llamada telefónica de nuestro futuro superintendente distrital para que nos diera nuestras primeras asignaciones, sentados en nuestro departamento cerca de la Universidad de Duke, nos dimos cuenta que éramos una especie de criatura extraña, una pareja de clérigos. Pero no estábamos solos. La Conferencia de Virginia tenía muchas parejas de clérigos similares a nosotros. Para muchas parroquias en la Conferencia de Virginia éramos una entidad nueva. Pero teníamos un superintendente distrital muy progresivo, el doctor Lee Sheffer, quien parecía tener a estas parejas de clérigos de Duke en su distrito. Él sabía que se trataba de personas buenas, buenos prospectos, y él quería tenerlas en su distrito. Así que eso dio inicio a nuestra aventura de salir en direcciones distintas cada domingo por la mañana. Entonces, ¿no los asignaron a la misma? No. Porque a veces eso sucede cuando los dos son clérigos. Hicimos la prueba una vez y más tarde les puedo contar sobre ello. Lo intentamos una vez. Pero antes de dejar el tema de Duke, ustedes dos estaban en camino, en cierta forma, una vez que se abre la puerta para la ordenación de mujeres. Entonces, estoy tratando de pensar porque habría algún impedimento para tener parejas de clérigos. ¿Me entiendo? ¿Por qué debe la mujer ser meramente la esposa del pastor? ¿Por qué no se vuelve pastor? No hay nada que lo impida, ¿cierto? No hay ningún impedimento, por decirlo así. No obstante, de ninguna manera es la norma. Sigue siendo la excepción. Pero ni siquiera me atrevo a adivinar qué porcentaje de clérigos metodistas nuevos se encuentran en esa situación. Tal vez 15%, tal vez llegue a 20%. No creo que sea más de eso. Pero yo diría que por lo menos la mitad de los graduados de seminario son mujeres hoy en día en la Iglesia Metodista Unida. Era un cuarto de los seminaristas cuando yo estaba en el seminario. Un cuarto eran mujeres. Cierto. Y cada vez me sorprende más cuando hablo con conversos, cuando a menudo encuentro parejas de clérigos y no siempre los dos se convierten, a veces es uno o el otro. Y no solamente con los metodistas, he oído
que en las asambleas de Dios hay muchas parejas de clérigos. Entonces ustedes todos recibieron sus asignaciones en dos iglesias diferentes. Así es, fuimos en direcciones separadas. Aquel primer año yo pasé por un trauma espiritual extremo. Y en realidad tuvo que ver con ciertas presiones. Y finalmente, Marcus, después de un año, yo dije, esto no es para mí. Después de un año, me dije, creo que voy a dedicarme a ser consejero o a cualquier otra cosa. Así que me tomé un año libre. Podríamos decir que me fui al desierto. Fue como haberme ido al desierto. Tomé algunas clases en la universidad, trabajé de mesero en un restaurante local y escribí largamente en mi diario. Y fue durante aquella época que tuve mi llamado. Esta vez no era para agradar a papá y mamá. Dios me estaba diciendo, Jeffrey, tienes una vocación. Regresé con el Comité de Relaciones Especiales de la Conferencia de Virginia y me dijeron, muy bien, de acuerdo, vamos a intentarlo otra vez. Así que después de aquel año libre me dediqué a 19 años de ministerio y no volví a mirar hacia atrás. Durante aquellos 19 años, ¿en cuántas iglesias fue pastor? No las he contado. Digo esto porque es posible que la audiencia no se dé cuenta que en cada verano lo pueden volver a reasignar. Correcto. En el Sistema Metodista Unido, en teoría, somos asignados una vez al año. El voto tiene lugar en enero. Pero quiero añadir algo sobre aquel tiempo en el desierto. Seguro. Un amigo mío de primer año, el reverendo Jim Godwin, me hizo saber de un estudio de libros que iba a tener lugar en la abadía de la Santa Cruz. Es un monasterio cisterciense en Berryville, Virginia, y ahí conocí al padre Mark y al padre Edward. Y ellos condujeron aquel estudio ecuménico de libros. Comenzamos con 20 minutos de duración, contemplando algunas palabras de las Escrituras. Luego tomamos café y donas y discutimos bastantes libros como La nube del no saber, Teología germánica, cosas así. Y luego empecé a ir a retiros y nunca dejé de hacerlo todos los años. Y fue en Berryville, en el monasterio cistercienses, que Dios me conquistó. Y yo progresivamente me convertí en un católico a escondidas durante los siguientes 20 años. Cada vez más y más. Permítame decir algo. En aquel entonces, al examinar algunos de esos materiales espirituales provenientes de aquella época, no recuerdo cómo se llama la publicación metodista a la cual yo me suscribía, que se enfocaba en el área del desarrollo espiritual, lo cual está opuesto a mis antecedentes calvinistas. No obstante, la idea no era que a través de la espiritualidad uno se vuelve católico, sino la forma en que uno reclama a estos escritores espirituales del pasado. Usted no estaba pensando de dónde provenían, sino que ellos amaban a Jesucristo y me imagino que eso es todo lo que usted encontraba en ellos. Sí, y si hubiera habido algo que me hubiera impedido acercarme más y más a la Iglesia Católica, eso es exactamente lo que yo hubiera hecho. Para citar a R.R. Reno, un renombrado converso católico de la Iglesia Episcopal. Él escribió un libro diciendo que debemos practicar la virtud de la estabilidad, permanecer en la denominación de uno. ¿Y qué fue lo que hizo? Se convirtió al catolicismo. Así que puedo enfatizar eso. Yo pude haber sido un gran metodista, muy comprometido con los padres del desierto y la espiritualidad que ha sido el legado de la iglesia durante 2000 años. Excepto que, y nuevamente, no quiero escandalizar a nadie con lo que voy a decir, pero verdaderamente me hacía falta la presencia real que está en el Santísimo Sacramento, que por medio de la gracia eucarística está en todos los sacramentos. Me hacía falta lo que la Iglesia Católica podía ofrecer plenamente y que yo no estaba recibiendo en la Iglesia Metodista. Espera un momento, usted era pastor celebrando la Cena del Señor. Así es. De vez en cuando, y se dio cuenta que sus palabras significaban algo más. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Usted creía que se trataba del cuerpo y la sangre de Jesús cuando decía las palabras de consagración de la primera carta de los Corintios? Mi respuesta es totalmente inadecuada, porque es muy subjetiva. Al igual que ustedes, nosotros celebramos servicios eucarísticos. Para los metodistas, eso es una vez al mes, así nos haga falta o no.
Bien. Y algunos feligreses me decían, Jeff, la forma en que usted lo celebra, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que ello está transformando el pan en el cuerpo de Cristo? Y así era. Yo le ponía el mayor entusiasmo que me era posible, pero era cualitativamente diferente que arrodillarse frente al tabernáculo en la abadía de la Santa Cruz. Y nuevamente, esto es subjetivo. Solamente puedo decir que está basado en mi experiencia. Sentía la presencia real del Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Sagrada Eucaristía, en la Iglesia Católica. No podría llegar más lejos que eso, porque es una experiencia subjetiva de parte mía. Sí, tiene que ver con temas de autoridad y si es que hemos sido enviados como pastores. Esos son otros temas. Durante esa época, ¿su esposa se encontraba en el mismo camino con usted? Ella me acompañó al mismo estudio ecuménico de libros con mucho gusto, y yo honro y yo respeto, yo admiro su ministerio dentro de la Iglesia Metodista Unida. Para mí ella es ejemplo vivo de lo que dice nuestro catecismo en los números 8, 18, 19, 837 y 838, que la gracia de Dios está infundida en las demás iglesias del cristianismo en menor grado. Esa última frase sería acotación mía, porque mi esposa cree plenamente en la presencia real de Cristo cuando celebra su servicio eucarístico en la iglesia metodista. Yo nunca lo experimenté de esa forma. Sí. Tal vez más adelante podamos hablar un poquito sobre si cuando uno lo cree, eso obligatoriamente lo convierte en verdad o no. Hablaremos de eso más adelante en el programa. Sí. Entonces, en aquel momento de su regreso, usted todavía era pastor. ¿Los dos estuvieron sirviendo en iglesias diferentes durante 19 años? Sí. Yo empecé a ver un antiguo abad de la abadía, el padre Mark Delaware, para recibir dirección espiritual. No muy a menudo, cada 3 meses más o menos. Y yo continuaba realizando mis retiros ahí. Fue durante el último año que empecé a ver al padre Jack Peterson, quien es el director de la Juventud Apostólica, para recibir catequesis en privado. Yo estaba sirviendo en mi última iglesia, justo al norte de Fredericksburg, Virginia, y él estaba en el centro católico allá en la Universidad Mary Washington. Así que los martes por la tarde tenía que ir a escondidas para verlo durante 1 hora para estudiar catecismo. Y para aquel entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía lo que tenía que hacer. Antes de eso yo sabía que, y esto tiene que ver con un poquito de sentimiento de culpa de mi parte. Como le dije al padre Mark, mi director espiritual, por el bien de mi familia, no puedo simplemente convertirme ahora. Tengo que recibir mi pensión de los 20 años. Tengo que hacerlo. Y esos últimos años habían sido difíciles mientras esperaba. Era como regresar a la Tierra de un viaje a la Luna y que le digan a uno que debe quedarse en órbita durante cierto número de días. Así que fue muy difícil esperar. Pero fue muy satisfactorio una vez que fui confirmado como miembro pleno en comunión plena con la Madre Iglesia. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 10 años. Bien. El verano del 2001. Bien. ¿Tuvo que superar algún problema con la doctrina durante aquellos 20 años antes de aceptar la iglesia plenamente? Al igual que muchos conversos, yo no valoraba por completo el papel de la Virgen. No obstante eso, ha cambiado asombrosamente a lo largo de los últimos 10 años. Ella es nuestra madre. Aparte de eso, no he tenido problemas. Para mí, lo que los protestantes... mi familia es muy ecuménica. Como ya mencioné, mi padre fue pastor con los Hermanos Evangélicos Unidos y después los Metodistas. Tenía un hermano que se casó con una hermosa mujer filipina y se convirtió al catolicismo. Y luego se convirtió al Metodismo Unido otra vez. Tengo una hermana mayor que está en la Iglesia de los Amigos. Tengo otra hermana que está con los Hermanos de la Gracia. Están en todos lados. Pero aún existe un enorme precipicio entre ellos y yo por haber elegido a la Iglesia Católica. Yo nunca tuve nada en contra de la Iglesia Católica, incluso cuando era joven. Yo nunca tuve esa reacción por reflejo de que uno no podía ser católico. Nunca fue parte de mi forma de pensar, lo cual probablemente me abrió esa puerta a diferencia de otros. Al igual que G.K. Chesterton, yo no tuve que luchar contra eso.
Yo estaba dispuesto a aprender. Pero su esposa no lo siguió cuando usted se convirtió, ¿cierto? Así es, como ya dije. Ella sigue sirviendo en la Iglesia Metodista Unida en Virginia, y me da gusto que lo haga. ¿Me gustaría que me siguiera hacia la Iglesia Católica? No debemos debatir sobre esos temas. El doctor Hahn dijo que discutir nunca lo ayudó en nada con su esposa Kimberly. Y yo soy igual. Yo no soy muy buen apologista, no lo creo. No es mi vocación. A veces con nuestras propias familias, ellos son los más difíciles con quienes hacer apología, en todo el sentido de la palabra. Yo sé que más adelante vamos a hablar acerca de cómo el Señor lo ayudó a superar un asunto particularmente difícil. ¿Eso fue después que usted vino a la iglesia? El problema con el cáncer. Oh, sí, eso sucedió en el 2008. Bien. Sí. Bien, hagamos una pausa ahora. Cuando regresemos hablaremos sobre su llamado al ministerio, ahora que se ha convertido al catolicismo. ¿Qué sucedió con eso? Y también hablaremos de los sucesos que lo llevaron a escribir su libro. Muy bien. Hacemos una pausa y regresaremos en breve. Welcome back to Journey Home. Bienvenidos de nuevo al regreso a casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa. El invitado de esta noche es Jeffrey Hendricks, ex pastor metodista unido. Su esposa también es pastor y permanece como fiel pastor en la iglesia metodista. Nos contó que usted había hecho su conversión hace aproximadamente 10 años. Así es. Después de entrar en la iglesia, ¿se sintió diferente? Fue muy... me sentí en caída libre durante los días previos. Recuerdo haber ido al Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción para mi sacramento de la penitencia y de la reconciliación antes de mi confirmación. Y eso fue verdaderamente... A mi esposa y a mí siempre nos gustaba ir a la Catedral Nacional, la cual es episcopal, cuando teníamos un día libre. Pero ir al Santuario Nacional fue indeleblemente diferente. La oración estaba viva ahí, en lugar de ser una pieza de museo. De cualquier modo, fui donde mi catequista personal, el padre Jack Peterson, quien me dijo que con gusto me acompañaba. Y yo había hecho arreglos con el padre Mark en la abadía para que mi confirmación fuese en la abadía. Caray, qué bonito. Bajo la dispensa del sacerdote en la iglesia del Sagrado Corazón en Winchester. Lo hicieron bajo el auspicio de esa parroquia. Mi confirmación tuvo lugar en la abadía. Y curiosamente me dieron mi primera Eucaristía ahí. Me confirmaron y el padre Jack dijo: creo que podrás recibir el sacramento. Pero no se pudo. Así que a la mañana siguiente fui a mi parroquia, la cual es la de Santiago en Fort Church, Virginia, y ahí fue donde recibí mi primera Eucaristía. Al mismo tiempo yo estaba deliberando con la oficina de escuelas católicas en el distrito de Arlington para ver si podía obtener un empleo como maestro. Tenía que ganarme la vida. Y la hermana Patricia Elena Earl tuvo la bondad de abrirle las puertas a este converso y me envió a la escuela de San Carlos para ver a la hermana Benedicta, la directora, quien me dio el puesto de maestro de 6º grado en donde he estado durante estos 10 años. Este es mi 10º año enseñando en San Carlos. No siempre sucede así para los clérigos conversos. No. En la iglesia. No. ¿Usted recibió una bendición? Sí, a pesar de que no iba a ganar mucho. Estamos hablando de una reducción apreciable. Al igual que mi conversión, fue un asunto de voluntad y de saber qué era lo correcto. Y yo siempre he dependido de la Virgen para ayudarnos económicamente. Y ella nunca nos ha defraudado en estos 10 años. Ella no le da a uno más de lo que uno necesita, sino siempre lo suficiente. Siempre lo suficiente. Así que siempre he dependido de ella y ella siempre ha cumplido. Y ser un educador católico, creo yo, es mi vocación ahora. Mi apostolado, ¿hay algún otro lugar en donde uno pueda trabajar a poca distancia del Santísimo Sacramento? Y poder ir a la capilla
cuando a uno le plazca y orar ante el Señor? ¿Presentarle los problemas de uno antes que empiecen las clases? Es maravilloso. Y sin embargo, en San Carlos puedo hacer eso. Imagino que los alumnos con los que trabajas se encuentran en una edad muy importante en sus vidas. En mi primer año ahí, una de las niñas iba saliendo de la clase de música en donde se estaban preparando para el programa de Navidad. Y los alumnos de sexto grado iban a cantar los 12 días de Navidad usando letra propia. Y para el número 7 habían elegido 7 profesores de sexto grado. Y yo les pregunté, ¿qué quieren decir con eso? Y uno de mis alumnos dijo, oh, eso quiere decir que hemos tenido 7 maestros de sexto grado en los últimos 4 años aquí en San Carlos. Yo le dije, yo no voy a permitir que eso suceda. Es un desafío. Yo diría que cuando comienza el sexto grado son unos mansos corderitos, pero algo sucede entre la Navidad y la Pascua. Se convierten en aspirantes a adolescentes, malhumorados. Es un año fascinante. Es un año fascinante. No sé si respondí su pregunta o no. Pero puede ser un periodo crucial para ellos. Cuando uno tiene 19 años, uno está atisbando a la adultez. Pero esos niños a esa edad están atisbando la adolescencia, la época de la secundaria media. Ese año es un rito hacia la adolescencia para ellos. Así es. ¿Será posible que mantengan la fe? No es fácil lidiar con ese grupo. Pero como se dijo, es un apostolado. Pensé largamente acerca de buscar un trabajo en una secundaria enseñando religión. Y lo intenté un par de veces, pero el Señor me cerró una puerta tras otra y me dijo, Jeff, puedes tener mucha más influencia con los alumnos de sexto grado que con los alumnos de secundaria. Y creo que es verdad. Quiero preguntarle un poco acerca de la confesión, porque si le fuera posible, uno de los problemas que he encontrado con algunos conversos al pasar a la vida sacramental católica, cuando provenimos de una vida no sacramental, en la cual todo es simbólico y ahora reconocemos intelectualmente que se trata de Jesús, terminamos rezando, Dios, ayúdame a creer, ayúdame a tomar conciencia. Pero usted era pastor y lidiaba con personas que acudían a usted buscando consejo para los problemas de sus vidas y lo que usted pudiera hacer como ministro metodista, a diferencia del sacramento católico de la confirmación. Después de 10 años como católico, ¿podría comparar las diferencias y el valor del sacramento católico de la confesión a partir de su propia experiencia? Como cuento en mi libro, yo fui a buscar la presencia real de Dios, la trascendencia verdadera en muchos lugares, incluso como pastor metodista unido. Por ejemplo, me involucré con la consejería junquiana. Nada adverso, nada ilícito. Pero ese tipo de cosas, estaba buscando algo más que lo que estaba recibiendo en el pastorado metodista. La forma en que lo veo ahora es que la gente gasta mucho dinero y tiempo en consejería y en terapia. Y eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha ofrecido en el sacramento de la reconciliación. Hay tanta gente allá afuera que necesita perdón. Y lo que escuchan es, eso no es nada de lo cual sentirse culpable, todo está bien. En tanto que la Iglesia, G.K. Chesterton dijo, no me hace falta que la Iglesia me diga cuándo estoy en lo cierto, necesito que la Iglesia me diga cuándo estoy equivocado. Una vez que uno sabe que uno está equivocado y que ha cometido tal pecado venial o tal pecado mortal, uno sabe que a través del sacramento de la confesión, uno lo hace porque uno quiere tener una buena relación con Dios. Uno quiere tener una buena relación con el prójimo y con uno mismo. Y mediante este sacramento, Jesús mismo, quiero que la audiencia y los televidentes sepan que no estamos hablando de que Hendrix se haya convertido a la fe católica. Hendrix fue a la Iglesia Católica porque ama a Jesús. Yo quería estar más cerca a Jesucristo. Yo siento y yo sé que hoy en día estoy más cerca a Jesús que cuando era pastor metodista. Soy un mejor padre y un mejor esposo que antes a causa de eso. Pero me desvié del tema. Volviendo al tema, estar en el confesionario es lo más gratificante que hay. Poder confesar libremente los pecados y escuchar las palabras de absolución es celestial.
Y creo que incluso mi esposa se da cuenta de por qué hice este regreso a casa. Sí, y debemos creer que se trata de Cristo que nos habla a través del sacerdote. Es de Jesús de quien recibimos las palabras. Tenemos un correo electrónico y quiero continuar después con el tema, pero ahora vamos a leer este correo desde Galveston, Texas. Durante años quise convertirme al catolicismo, pero desafortunadamente casi toda mi familia y amigos cercanos siente antagonismo en contra del catolicismo. ¿Cómo puedo convertirme al catolicismo sabiendo que me voy a ver aislado de las personas más importantes en mi vida? C.S. Lewis, quien a pesar de nunca convertirse al catolicismo durante su vida, pero su secretario Walter Hooper le dijo a Joseph Peirce que él piensa que a estas alturas él lo es. Me parece que él, en El Príncipe Caspian, escribió acerca del tema cuando Lucy se encuentra con la imagen de Aslan, la figura de Cristo en los libros, y le dice, sígueme, Lucy. Y ella regresó donde todos sus hermanos y hermanas y todos los demás y les dijo, Aslan nos está pidiendo que vayamos por este lado. Y no le creyeron. Ahí es donde se encuentra nuestro amigo de Galveston, y ahí es donde uno tiene que decir, saben, todo va a estar bien si sigo a nuestro Señor. Y eso es lo que yo tuve que hacer, porque yo tuve que decir, Michelle podría rechazarme, podría divorciarse de mí. Si eso sucede o no, en la realidad tal y como lo conocemos. Pero tengo que hacer esto para ser un discípulo fiel de Jesucristo, para ser un buen esposo y un buen padre. Y sé que soy un mejor esposo y padre de lo que hubiera sido como pastor metodista. Sí. Así que es extremadamente difícil ir en contra de ello cuando uno sabe que en cada reunión familiar va a haber esa especie de espada de Damocles sobre uno. ¿Quién es el que va a decir las palabras que nuevamente le atravesarán a uno el corazón? Es difícil. Sí, en este año pasado el cardenal John Henry Newman fue beatificado y me parece que lo que la iglesia estaba diciendo cuando reconoció eso fue que la iglesia nos está llevando a redescubrir a Newman y sus escritos. Y una de las cosas que Newman solía decirles a sus amigos en sus cartas cuando solían hacerle ese tipo de preguntas, él decía, no te pierdas este momento de gracia, no te pierdas este momento de gracia. Dios te está extendiendo la mano. Y a los hombres que le hacían esa pregunta y que tenían esas mismas excusas, él les solía decirles, ¿a qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Verdaderamente, ese es el tema. ¿Nos está llamando a la plenitud de la iglesia? Quiero asegurarme de que hablemos un poquito sobre lo que lo llevó a escribir sobre este tema. El título del libro es Una pequeña guía para sus últimos días. No quiero restarle crédito a Doug Keck cuando hablé con él sobre este tema en el programa de él, Marca Páginas, pero ¿qué pasó en su vida que le llevó a escribir este libro? ¿Cómo está relacionado con su regreso? Claro que sí. Para mí, gran parte del tiempo estamos bombardeados por mensajes e imágenes, video, televisión, internet, que quieren distraernos del hecho de que somos mortales. En 100 años, ninguno de nosotros que estamos escuchando o viendo este programa vamos a estar aquí. Y por lo tanto, como usted dice, no se pierdan esta oportunidad. Esta es la oportunidad. De eso se trata el libro a causa de las experiencias que he tenido en la vida. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tuve síntomas muy perturbadores. Mi urólogo me dijo, Jeff, tienes cáncer en el riñón izquierdo. Tuve una operación en abril de 2008 para extraer ese riñón. Después de una recaída y de quimioterapia fue cuando escribí esto. Simplemente empezó a emanar. Y una amiga mía, la escritora Dawn Eden, quien había escrito un libro titulado La emoción de la castidad, me dijo, permíteme ayudarte a publicar tu libro. Ella se lo hizo llegar a Steve Kalmeyer, quien es el editor para Bridegroom Press, y por obra del Señor fue publicado. Son lecciones de vida. El mensaje es, si sabes que tienes una enfermedad terminal, ¿y quién no la tiene? Tienes ventaja sobre el 99.99% de las personas de este mundo que están literalmente muriendo de distracción. Y te es posible estar en estado de gracia. Tu vida eterna puede empezar ahora mismo mientras aún estás vivo.
Mediante los sacramentos, mediante las bendiciones de Cristo en su iglesia, puedes estar ahí ahora y tener plena seguridad de ello. Así que de eso se trata el libro. Literalmente está supuesto ser una breve guía para poner la casa en orden. Usted mencionó que todas esas voces están allá afuera. Casi parece haber dos grupos de voces allá afuera. Un grupo o todas las distintas fuentes que usted señala están tratando que ignoremos el hecho de que vamos a morir algún día. Y hay otro grupo de voces allá afuera que casi quieren decir que la muerte es lo peor que nos puede suceder, así que tratan de retrasarla. Si uno come saludablemente, uno no va a morir. Si uno hace ejercicio, uno no va a morir. Si uno usa Botox, todas estas cosas tratan de retrasarla, pero el caso es que no hay que tenerle miedo a la muerte si estamos en estado de gracia. Exactamente. Si vamos a tener vida eterna, la muerte no es lo peor que nos va a suceder. Y aparte, ¿cuántas personas saben eso, pero de forma pervertida? Nadie está más fascinado por un interés meramente pornográfico en la muerte, siempre que no sea en primera persona singular. Por ejemplo, las películas están supuestas a ser entretenimiento, destino final o como se llame. Es entretenimiento. La gente está fascinada con la muerte, siempre y cuando no les pase a ellos. Así que la iglesia dice que esta es la oportunidad de que uno tiene para darse cuenta que la muerte, en cierto sentido, también es el mejor amigo del hombre. Nos ayuda a tomar conciencia y contar nuestros días, contarlos con sabiduría en lugar de distracción. Bien. Tenemos otro correo electrónico, nos escribe Gary desde Colorado. Soy diácono en mi parroquia local y a menudo presencio una poderosa gracia sanadora que Dios nos da a través de los sacramentos. ¿De qué forma los sacramentos le han dado aliento a Jeffrey por sus sufrimientos físicos? Lo cuento en el libro. Uno debe contarle su situación a un sacerdote en la parroquia de uno. Y entonces permanecer en contacto cercano. El sacerdote va a querer darle los sacramentos. Permanezcan siempre santos en estado de gracia a través de la penitencia. Siempre Dios nos está enviando consuelo. Consuelo, revelación personal, todo el tiempo. Sí. Pero si uno no está en estado de gracia, la antena estará sintonizada en dirección equivocada y no vamos a recibirlos. Así que mediante los sacramentos nos será posible recibir esos consuelos. Y por supuesto, tenemos la unción de los enfermos, que es absolutamente esencial, junto con la bendición apostólica, la cual conlleva una indulgencia plenaria. No vamos a hablar de eso ahora. Platiquen con su párroco sobre las indulgencias plenarias y la unción de los enfermos y la bendición apostólica. Porque cuando uno se enfrenta a la realidad del cáncer, en mi caso, o cualquier otro pronóstico terrible, uno quiere tomar conciencia de que Dios verdaderamente está al lado de uno. Dios ha de concedernos todo lo que nos haga falta para que demos nuestro último aliento con fe. Y entonces, al cielo. Y si no al cielo, esperamos que sea solo unos años en el purgatorio. Y eso es la puerta de entrada al cielo para asegurarnos de limpiarnos los dos zapatos. Así es. Para purificarnos y poder presentarnos ante Dios sin vergüenza. Precisamente. El purgatorio, y queremos asegurarnos que todos en nuestra familia no terminen en el otro lugar. Queremos asegurarnos que tengan a Jesucristo y que se hayan entregado a Jesucristo y que reciban los sacramentos y la plenitud de su iglesia. Nuevamente para poder presentarse ante Dios sin vergüenza. Tenemos un correo electrónico, Stacy desde Iowa. Recientemente he vuelto a practicar mi fe católica y tengo un ardiente deseo de compartir la fe con los demás. ¿En qué forma puede un católico ordinario ayudar a contribuir a la nueva evangelización a la que nos llamó el Papa Juan Pablo II? Creo que es muy importante afiliarse con alguna organización para que no se sienta como un llanero solitario. Conozco una persona que ingresó a la orden terciaria franciscana. Yo elegí hacerme miembro de Corpus Christianum, que es para hombres y mujeres que quieren servir en el espíritu de la caballerosidad mariana, para orar a diario por la renovación, unidad y restauración del cristianismo, por el Santo Padre y sus intenciones,
por la conversión de los pecadores y la santificación de todos los pueblos, por las familias y para la restauración. Tenemos miembros en 29 naciones que están haciendo esto a diario a través de una breve guía. No hace falta usar la liturgia de las horas. A mí me gusta usar el pequeño oficio de la Santísima Virgen María. Muy sencillo, en la mañana y en la noche. Y es una bonita forma de tomar conciencia que uno es parte de la nueva evangelización del mundo. Usted utiliza la frase caballerosidad mariana. Caballerosidad. Eso no es un regazo de sus días como Metodista Unido. No, Marcus, no. Ninguna de esas dos palabras. No hubiéramos usado ninguna de esas dos palabras en el protestantismo. Usted mencionó a Newman, un escritor británico que se ha convertido en alguien muy significativo para mí recientemente, es el Monseñor Ronald Knox. Ah, sí. No, fue converso, su padre fue obispo anglicano de Manchester, así que él se enfrentó con muchos de los problemas que nosotros encontramos. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero él dijo que Newman se convirtió porque en cierto sentido cada converso a la Iglesia Católica es un testigo de la verdad. No se trata de su verdad ni de una verdad. No se trata de mi verdad, sino de la verdad. Y no obstante, la verdad no es una cosa fría, calculada y objetiva. Es un entorno tibio y hogareño para los católicos. Y se vuelve más así mientras más tiempo uno esté ahí. Así que únanse a un grupo, un sistema solar dentro del universo católico, y verdaderamente ha de ayudar al cristianismo en forma que usted tal vez no verá durante su vida, pero que han de beneficiar mucho al reino de los cielos. Nuevamente, cuando pienso en esa frase caballerosidad mariana, nuevamente, esa no es una categoría que yo hubiera usado como pastor calvinista, pero parece expresar dos cosas, y nuevamente me gustaría que hablara sobre ello. Una relación con la Virgen María de forma única. ¿Quiénes somos nosotros ante los ojos y en relación a la Virgen María? Y luego este tema de la caballerosidad, en una época en que no tienen idea de lo que nos referimos con eso. La primera parte mariana, Nuestra Señora misma la practicó. Ella fue la primera y mejor discípulo de nuestro Señor. Cuando ella dio su aceptación, ella estaba diciendo, haz lo que tú quieras, Señor, yo seré tu sierva. Así que nosotros seguimos el ejemplo. Ella es el ejemplo perfecto de lo que significa ser discípulo de nuestro Señor, de su Hijo. La caballerosidad, sí, es casi una romanza, si me lo permiten, en el sentido literario. Estamos tomando nuestra espada y la estamos colocando a los pies como muestra de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, quien merece nuestra fidelidad total. Eso es lo que hacemos como católicos. Y la caballerosidad no significa solamente abrir la puerta para las damas, es algo bonito, sino que es decir, tengo cáncer, voy a ofrecer esto en sacrificio, voy a unir mi sufrimiento con el sufrimiento de nuestro Señor. Y no es que Dios necesite mi sufrimiento para la redención del mundo, pero si nosotros voluntariamente, al igual que Nuestra Señora, damos nuestra aceptación, hágase según tu palabra, entonces somos parte del acto de la redención, y eso es caballerosidad. Bien, tenemos otro correo electrónico, Jesse desde Youngstown. ¿Cómo puedo pasar de ser cristiano en el sentido general de la palabra a permitir que Cristo ocupe el enfoque central en mi vida? La comunión frecuente. Esto hace que uno pase de la categoría general de cristiano a alguien que pone a Cristo en el centro de su ser. Él es nuestro creador, Él es el Verbo hecho carne, y Él vino a este mundo a través de la Virgen. Esto es el primer capítulo del Evangelio según San Juan. No podría estar más de acuerdo. Y reflexionando sobre todos los aspectos de la misa, lo que vemos cuando estamos en la liturgia, lo que la liturgia está tratando de hacer, lo que queremos decir con nuestras palabras, incluso la palabra amén cuando recibimos al Señor. ¿Qué queremos decir con eso? Todas esas cosas contribuyen a que lo tomemos un poquito más en serio y no a la ligera, y que pasemos a un entendimiento más profundo. Y creo que los conversos como nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que continuar madurando. Exactamente. La santificación toma toda una vida de conversión.
Cada día es una conversión en el proceso de la santificación. Otro correo electrónico nos escribe Marie desde Baton Rouge, Luisiana. Soy una viuda anciana y me siento sola y abandonada, incluso por Dios, en medio de todo el dolor que tengo a diario. ¿Cómo puedo lidiar con todo por lo que estoy pasando? Primero, espero que usted tenga una relación con un sacerdote que venga a visitarla y traerle los sacramentos. Espero que así sea. Estoy seguro que si en la parroquia se enteran, así será. Y así debe ser. Las personas que se sienten como marginadas o que la vida les ha pasado por el costado, no tienen que sentirse así. Podemos ser dinamos de oración. Así nos encontraremos en un hogar para ancianos. Así hayamos sido rechazados por nuestra familia, podemos ser parte activa de lo que Dios quiere que sucede para el bien de este mundo. La situación en la que usted se encuentra es la misma que los monjes y las religiosas buscan de forma activa. Ellos quieren estar aislados del mundo para poder ser dinamos de oración. Es un asunto de percepción y de permitir que el Espíritu Santo altere esa percepción. Y es interesante señalar que en los documentos del Nuevo Testamento casi todos los escritores estaban recordándoles a estos nuevos cristianos sus responsabilidades hacia las viudas y los huérfanos. Desde el principio, reconociendo su soledad y la forma en que se habían de sentir aislados de todo. Es nuestra responsabilidad de tenderles la mano. Son parte de la familia. Nunca permitan que se sientan como esta mujer. Y en el mundo pagano, uno no era una entidad, uno no era una persona, si uno era una viuda, un huérfano. Nadie se preocupaba por ellos. Eso es lo que nos distinguía como cristianos en aquellos primeros siglos. Cuando ellos decían, miren cómo se aman unos a otros, lo que querían decir era, miren cómo tratan a las viudas, miren cómo tratan a los huérfanos. Y por supuesto los diáconos se involucraban inmediatamente. Nos quedan un par de minutos. Digamos que nos están viendo Metodistas Unidos esta noche. ¿Qué les gustaría decirle para alentarlos a que hagan el mismo regreso a casa que usted? Todo lo que puedo decir es que amo a la iglesia metodista, siempre la amaré. Me ayudó a amar a Jesús, a temer a Satanás, a evitar el infierno y a amar a Dios con toda mi alma, mente y fuerzas. Para mí solo no fue suficiente porque soy débil, soy necesitado, necesito los sacramentos. Necesito el magisterio de la iglesia para decirme lo que está bien y lo que está mal. Estaba cansado de ser mi propio papa. Los domingos por la mañana le tenía mucho miedo. Y si ustedes están necesitados igual que yo, si son débiles como yo, no descarten a la iglesia católica. No supongan que está equivocada. Es la cabecera de todo el cristianismo. Y he hallado gran realización aquí. Jeff, gracias por su testimonio. Que Dios lo bendiga. Y su libro, nuevamente, una pequeña guía para sus últimos días, es para que la gente que se enfrenta al último tramo de su camino o para cualquier momento de la vida, para asegurarnos de valorar la vida que Dios nos ha concedido hoy. Sí, no hace falta tener preparado el ataúd, pero hace falta reconocer que uno es mortal. Muy bien, Jeff, gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio del Regreso a Casa. Espero que el regreso de Jeff, al igual que su plática sobre los diferentes aspectos de su regreso, les haya servido de aliento. Así que, sean ustedes católicos o no católicos, si hay algo que podemos hacer por ustedes, pónganse en contacto con EWTN o con la red del Regreso a Casa. Estamos aquí para ayudarles a descubrir la plenitud de Jesucristo y su iglesia. Que Dios os bendiga y nos veremos nuevamente la semana próxima.